Una tarde súper internacional y con mucha gente querida. María, ¿nos cuentas un poco de Pablo Toscano? Pablo Toscano es egresado de Image Campus y director de animación de Ubisoft Quebec en Canadá. Actual profesor de la carrera de artista 3D del CEGEP de Limoilou en la ciudad de Quebec y mentor del área de 3D en Image Campus. Realizó proyectos para la BBC, la licencia Harry Potter y para el canal Cartoon Network. Participó en la producción de videojuegos tales como Splinter Cell Double, Agent, Open Season y Las Tortugas Ninja. En el año 2008 es promovido al puesto de director técnico de animación para la versión Wii de la licencia Príncipe de Persia. Y a lo largo de sus más de 10 años de experiencia como director técnico de animación, ha participado en diferentes producciones como Brotherhood, Black Flag, Syndicate y Odyssey de la aclamada licencia Assassin's Creed y actualmente participa en el nuevo desarrollo del proyecto Assassin's Creed Red. Pablo, te escuchamos. Hola querida gente de Image Campus. Este año también nos encontramos en Núcleo por la 9ª edición y haciendo cálculos rápidamente me doy cuenta que hace exactamente 20 años que entré por la primera vez en la escuela Image Campus buscando una formación antes de emigrar, con lo que marca así una edición especial para mí. Les cuento un poco para los que capaz no me conocen y también un poco les da una idea de lo que estoy haciendo y de lo que hice. Allá hace 17 años justamente que trabajo para Ubisoft en la ciudad de Quebec, empresa francesa, en las producciones como pueden ver en la pantalla, entre otras producciones en las cuales he trabajado, tengo empezando con Splinter Cell, Príncipe de Persia, Assassin's Creed, todos los Assassin's Creed que ven en la parte superior de la pantalla son colaboraciones que hice justamente con el estudio de Montreal. Para darles una idea rápida, el estudio de Montreal son aproximadamente unas 4.000 personas que trabajan en el edificio, y en Ubisoft Quebec, en donde me encuentro trabajando, somos aproximadamente unos 500, o sea que hay una gran diferencia de gente y de cantidad de proyectos, y es normal que en Ubisoft colaboremos entre diferentes estudios, con lo que todos los proyectos que ustedes ven arriba son de colaboración, o sea que yo asisté un poco a otro director técnico que se encargaba del proyecto de Fazón Oficial, y más abajo encuentran Assassin's Creed Syndicate, Odyssey e Immortal Phoenix Rising, que son los proyectos en el cual fui director técnico principal de la producción, y que la producción esas 3 producciones fueron íntegramente desarrolladas en el estudio de Quebec. Actualmente me encuentro trabajando en Assassin's Creed, nombre de proyecto o codename como le decimos, Red. Es un gusto esta vez estar, como siempre, estar con ustedes. Y el tema de hoy va a ser directamente vinculado a la animación y la inteligencia artificial. De hecho, ya en otras ediciones me acuerdo de haber hablado un poco de este tema y era bastante nuevo y bastante reciente. Hoy en esta presentación voy a explicarles más en el sentido de la importancia que va a tener la implicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que voy a explicar un poco más de qué se trata, en la calidad de los juegos futuros. Algo que vemos y que es impresionante, mirando por ejemplo la calidad visual de Unreal 5, podemos ver que a nivel de shaders, a nivel de materiales, de la luz y de las texturas, por ejemplo a Quixel y con todo el realismo que tenemos, estamos llegando en la industria de videojuegos al mismo nivel que la industria del cine, por ejemplo, de las series televisivas. Digamos que en pocas palabras estamos llegando al punto donde tenemos la realidad a la vuelta de la esquina, podríamos decir, y donde los videojuegos, esperando que algún día llegue, vamos a poder jugar y experimentar el juego con una calidad real, sin saber, como hoy pasa en las películas, sin darse cuenta si lo que estamos viendo es generado por 3D en forma virtual o si realmente es una filmación de la realidad.
Para darles una idea, y es ahí donde quiero empezar, hablamos muy seguido de lo que es CGI o imágenes generadas por computadora. En ese sentido, justamente es la parte más, podríamos decir, cine, pero también a partir seguramente a los videojuegos, y ver un poco en este punto cómo evolucionó la calidad. Y es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, con el Virtual Production, vemos claramente que tanto las películas como las series televisivas están incluyéndose cada vez más y de una forma masiva, podríamos decir, a utilizar los pipelines de producción, las herramientas que utilizamos en la industria de videojuegos. Y la cuestión que nos podemos preguntar es, ¿por qué pasa hoy en día? ¿Por qué está pasando este tipo de migración, podríamos decir, del cine, de las series tele a justamente los pipelines de producción de videojuegos, y no pasó hace 10 años? Y es lógico, la respuesta es la calidad. Obviamente, si retrocedemos en el tiempo, la calidad no estaba para poder hacer frente a la calidad que necesitan las películas y las series. Hoy vemos claramente como Unreal 5 cambió completamente este concepto, y cómo lo que anticipamos ya hace unos años es una realidad. Si comparamos un poco la calidad del original de Avatar, que ya parece mentira, en 2009 salía Avatar, la versión original, y un poco la versión remasterizada, que los invito a realmente ver el tráiler y ver un poco más en YouTube, y por supuesto ver la película. Vemos que hay un salto de calidad interesante. Vemos que, bueno, a nivel de los shaders y a nivel de la luz y de la calidad de la imagen, pueden ver una diferencia bastante interesante entre las dos versiones. Si bien la diferencia es interesante, el salto, y eso es lo que pasa con la calidad. Recuerden, Avatar fue una película que marcó un hito realmente en lo que es el CGI, las imágenes generadas por computadora, porque por la primera vez nos encontrábamos con imágenes que interactuaban con personajes reales, o sea, la generación por computadora, actores generados por computadora, y los personajes y los actores reales pueden interactuar, y realmente nuestro cerebro, el espectador, interpretaba que los personajes existían. Esas marionetas virtuales existían y estaban muy bien integradas, pero muy bien integradas. Y eso se debe a que la magia, un poco la ilusión de que esos personajes están vivos y pueden interactuar con verdaderos actores, es porque todo el grupo de lo que es la calidad, podríamos decir, estaba de acuerdo a las normas de lógica, podríamos decir, de nuestro cerebro. Si vemos el salto de calidad, si bien es muy interesante lo que hicieron en la versión remaster de Avatar en el 2022, repito, es este año, si comparamos un poco y hacemos el mismo comparable con Assassin's Creed, que es un poco la licencia en la que he trabajado en los últimos años, y vemos, por ejemplo, en Assassin's Creed 2, en 2009, la calidad que teníamos en nuestros personajes, un personaje muy, muy querido de Assassin's Creed, Ezio Auditore, y si comparamos con 2020, que es el número que corresponde a la versión de Valhalla, del último Assassin's Creed, justamente en el cual participé, si los comparamos las calidades, realmente hubo un salto muy interesante a nivel de shaders y a nivel, por ejemplo, de toda la parte de texturas, materiales, y sobre todo los cabellos, el pelo de los personajes, todo lo que es telas. Hubo realmente una gran mejoría, podríamos decir, con respecto a 10-11 años antes. Si comparan el salto, de hecho, lo que está pasando es que la industria de videojuegos, los pipelines de producción de la industria de videojuegos, evolucionan más rápido que los pipelines de cine. Es normal, porque los pipelines de cine llegaron en un momento donde se estabilizaron, y ahora están yendo más al detalle, podríamos decir. Estamos en lo más fino de lo fino, ¿sí? Lo que es interesante, y eso es lo bueno, por supuesto que creer que vamos a tener videojuegos con la calidad de la versión del film Avatar, la versión remasterizada, es algo que es una lógica totalmente justificable, podríamos decir. Es algo que realmente va a ocurrir. El tema es el siguiente. Si vemos que, si bien a nivel de todo lo que es
todo lo que es la gráfica, el visual de los personajes. Podemos decir que los personajes, si no se mueven, si todos solamente nos paseamos por un mundo virtual en un motor de juego y vemos todo de una forma más estática, podemos decir. Vemos las texturas de las paredes, mismo el agua, mismo si mueve y tiene movimiento, los fluidos llegaron a un nivel de realismo muy grande, mismo el viento con los árboles. Toda esta parte, creo que los motores de juego están llegando a una calidad excelente. O sea, estamos ya acercándonos muchísimo a esto que les contaba antes, de poder tener la misma calidad, por ejemplo, que las películas o las series televisivas con los pipelines específicos de esa industria. El tema es el siguiente: si comparamos las animaciones no han evolucionado, los sistemas de animación no han evolucionado al mismo ritmo que los shaders, al mismo ritmo que la iluminación, que las sombras, que la iluminación global. Y hay una razón de esto. Y cuando digo evolucionar, digo, imaginemos cuál es el objetivo de lo que estoy diciendo. Poder imaginar que estamos controlando un personaje y que ese personaje que controlamos se mueve exactamente igual que la realidad. O sea, que lo creemos absolutamente, estamos convencidos de que ese personaje lo estoy controlando, pero que está vivo. Con lo que lo comparamos a una película, lo comparamos a personajes que fueron animados, ¿sí? Pero que no hay ningún tipo de interacción con ese personaje. Quiere decir que el personaje corre, salta, hace unas cuantas acciones, pero hace siempre lo mismo. En una película, una vez que lo hizo, lo filmamos, lo renderizamos, podríamos decir, y va a aparecer todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo. Ahora lo que yo les estoy hablando es decir, cómo llegamos a tener esa misma calidad con la película, pero pudiendo interactuar con el personaje, pudiendo decidir hacia dónde nos vamos, cómo nos vamos. Y en ese sentido es ahí que tenemos el desafío, y no ha evolucionado. Ha habido algunos cambios importantes y yo participé de ese tipo de cambios, por ejemplo, como les voy a mostrar dentro de unos minutos con el juego For Honor. Pero ahora estamos ya en un punto donde esa calidad es necesaria, donde tenemos que llegar a ese tipo de calidad. El desafío está lanzado y en el sentido del movimiento hay un desafío, pero el gran desafío, y es un poco el tema que vamos a tocar también en esta presentación, que vamos a hablar un poco en esta presentación, es la animación facial, todo lo que es la cara de los personajes, y ver justamente que si bien hay muchas mejorías, podríamos decir, en lo que es la captura facial, por ejemplo, cuando capturamos un personaje en un estudio de captura de movimiento y después reproducimos exactamente lo mismo que el actor hizo, si bien tenemos muchos avances y el realismo es muy interesante y muy bueno, yo les hablo más de lo que es la animación facial procedural, o lo que comúnmente se dice lip sync. Pero bueno, no hay que avanzarles mucho, se lo vamos a estar hablando en unos minutos. Volvamos en lo que es a la animación del cuerpo. El sistema tradicional de gestión de animaciones, que lo llamamos Blend Tree, es una forma de funcionar para crear justamente estos juegos interactivos que podemos decidir si podemos correr a la derecha, a la izquierda, saltar. Es el sistema que se utiliza en todas las producciones de videojuegos, salvo algunas excepciones, como les contaba yo, el caso de For Honor y de otros juegos, por ejemplo de Electronic Arts, juegos de sport y otros tipos de juegos que utilizan lo que son técnicas un poco más avanzadas de inteligencia artificial. Y algo muy interesante y anecdótico, justamente For Honor fue el juego que utilizó por la primera vez de la historia animaciones gestionadas, podríamos decir, por un sistema de inteligencia artificial. Y a partir de este cambio, podríamos decir, de sistema, otras compañías y otras producciones empezaron a hacerlo. Es muy interesante cómo justamente todo evoluciona en las industrias tecnológicas, viendo que bueno, el desafío es el mismo, es llegar al realismo máximo, y cómo este tipo de competencia sana hace que bueno, justamente podamos ir cada vez más lejos en lo que es la calidad. Entonces, si hablamos de sistema tradicional de gestión de animaciones, tenemos el sistema clásico de Blend Trees. Les muestro un ejemplo, por ejemplo, si lo ven, este es un juego justamente 2009, Assassin's Creed 2. Si estamos viendo el sistema de animación, no está nada mal, es correcto, no podemos, o sea, se mueve. Y ¿dónde está el problema? Por ejemplo, mucha gente podría decir, Pablo, la verdad que las animaciones se ven bien, no se ven nada mal. El problema es si queremos ir más lejos. Y nuestro cerebro conoce qué es un personaje que se mueve y justamente es real.
Si, si no identificamos qué es el próximo paso, es ahí donde tenemos que ver qué son los detalles, los detalles. Yo siempre lo digo y por ejemplo ahora mostrándoles una imagen de Valhalla, que es el último Assassin's Creed, como yo les dije que pude participar. El sistema de animación sigue teniendo un poco el mismo concepto. Lo que hacemos obviamente es mayor calidad en, podríamos decir, lo que es la parte frame rate. Por ejemplo, las animaciones son más fluidas, podemos hablar más cantidad de animaciones, como las consolas tienen más capacidad, podemos meter muchísimas más animaciones, pero sigue pasando lo mismo que pasaba antes. Estamos teniendo un sistema donde el personaje se desplaza, ejecuta acciones y todo el tiempo lo que está pasando es que pasamos un poco como si fueran, nosotros les decimos un poco si fueran Legos o mil ladrillos o Rastis, si quieren decirle una marca que prefieran. Lo que tenemos son módulos, de hecho, módulos de animación. Tenemos el personaje que está caminando hacia adelante, el personaje que está caminando hacia la izquierda, hacia la derecha. Y esos tipos de módulos de animaciones separadas, lo que termina pasando es que tenemos que hacer una mezcla de esas animaciones, sobre todo en las transiciones. Esta es una palabra clave a entender, es transiciones. Y es eso que vemos en los videojuegos. El video se repite exactamente lo mismo, pero me permite explicarles y cómo contarles que a cada vez que cambiamos de ángulo, por ejemplo, para doblar a un ángulo más fuerte que lo que estamos yendo del lado derecho, podríamos decir, automáticamente lo que termina pasando es que tenemos que cambiar de Lego, tenemos que cambiar de animación. Tenemos que utilizar la animación para frenar, por ejemplo, como venimos de hacerlo. Y en ese momento es donde el detalle, ese es el detalle que queremos ir a buscar cuando estamos hablando de cambiar un sistema. Tenemos que frenar y es ahí donde la magia un poco se pierde. Estamos mezclando, estamos haciendo un proceso de hecho de interpolación, y es la palabra a acordarse. Yo siempre digo a mis estudiantes y cuando hacemos las mentorías para los trayectos de animación, siempre digo, el peor enemigo del animador es justamente la computadora, es justamente el programa de animación, que lo que va a hacer va a tratar de interpolar como él quiere. O sea, interpolar el brazo está acá, tenemos una postura acá, el brazo tiene que llegar acá, la forma que va a interpolar, para evitarnos de dibujar 60 dibujos por segundo, la forma en que va a interpolar y las aceleraciones que va a hacer generalmente no son las mejores, no son buenas. Imagínense que si ese es el trabajo del animador, el animador va a trabajar horas y horas tratando de que las interpolaciones en su animación sean perfectas. Imagínense lo que pasa cuando estamos en motor de juego y estamos controlando al personaje, ese tipo de interpolaciones ocurren cada vez que estamos cambiando de animación. Por supuesto tenemos útiles y herramientas para modificar las interpolaciones, pero ya el hecho que estamos interpolando, la forma que funciona la animación no es exactamente una interpolación de decir, bueno, estoy en esta pose, me voy a esta otra pose. Es muchísimo más complicado el movimiento de un cuerpo. De hecho, hay el concepto que engloba todo lo que yo les estoy contando, son las reglas de body mechanics, las reglas de movimiento corporal. Cómo el cuerpo, justamente con su física, su centro de masa, funciona cuando estamos en movimiento. Y es ahí donde tenemos el gran desafío. Para contarles un poco una idea, esto es una imagen sacada un poco de un blueprint de animación de Unreal. Es un poco un ejemplo y es un ejemplo simple. Les cuento que es muy simple porque ¿qué tenemos ahí? Tenemos todos los módulos de animación. Tenemos correr hacia adelante al principio, frenada de correr rápido, cayéndose, siendo un poco más agachado, caminando un poco más agachado. Tenemos todas las opciones y acá tenemos un grupo. ¿Y qué son todas esas líneas que unifican esos módulos? De hecho es lo que les contaba antes, son interpolaciones, donde tenemos que decirle al sistema cómo vamos a interpolar. De nuevo, podemos hacer juegos con este sistema y lo hemos hecho durante años y probablemente vamos a hacerlo unos cuantos años más, pero esta forma de trabajar, ya sabemos que es limitada, que no vamos a poder lograr llegar al realismo perfecto si no hay algo más procedural. Cuando digo utilizo la palabra procedural, si no utilizamos algo que se adapte mejor al contexto.
Porque ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que cuando estamos caminando, sí puedo cambiar a doblar a la izquierda o a la derecha, pero no quiere decir que el terreno va a estar siempre derecho en un videojuego. Entonces estamos doblando a la izquierda y capaz estoy doblando a la derecha, pero también estoy cayéndome, estoy saltando un poco. Entonces, cada vez hay más combinaciones y estos gráficos pueden convertirse en algo muy complicado, muy complicado. Y es ahí donde la inteligencia artificial y el aprendizaje por máquina puede ayudar muchísimo, muchísimo a la calidad. Porque y es el primer comentario que voy a hacer con respecto al aprendizaje de máquina o a la inteligencia artificial, como la llamamos, que son dos conceptos que son ligados, no es lo mismo, pero están ligados. En ese sentido, hay elementos de nuestro cotidiano que son muy complejos, muy complejos. Cuando algo es muy complejo, en una cierta forma, la ayuda de la tecnología puede llegar a ayudarnos de una muy buena forma. Podríamos decir, por ejemplo, y si lo comparamos con Google Maps, podríamos decir. Obviamente, podríamos seguir utilizando nuestro mapa como yo lo utilicé durante años cuando estaba en Argentina, que utilizando nuestra pequeña guía de mapas y decir, bueno, tengo que ir a tal calle, mismo con nuestro cerebro que se acuerda de las calles, la hora de pico, la hora pico, para decir, ya me acuerdo que había tráfico hasta ahora, ya sé que hay una manifestación en tal calle. Podemos tener todo eso en la cabeza, obviamente, es una posibilidad, y tratar de anotar y todo, pero llega un punto donde empieza a ser un poco complejo y demasiado. Y es ahí donde, bueno, por ejemplo, tener aplicaciones que van a estar en tiempo real diciéndote, bueno, hay un tráfico, acaba de haber un accidente, tenemos un tal elemento, una variable que acaba de cambiarse. Y en ese sentido, cuanto más información tienes, más interesante es la utilización de la tecnología. Después hay que ver dónde utilizamos la tecnología para que tenga su lugar. Podríamos decir que podamos también al mismo tiempo, y eso es muy importante, como artistas, sobre todo cuando estamos trabajando en tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje, y al mismo tiempo estamos trabajando del lado artístico, cómo hacer para que, por ejemplo, si el sistema nos puede decir cómo animar un personaje de una cierta forma, ¿cómo hacemos para poder tener el control de una cierta forma? Entonces, siempre este equilibrio entre qué es lo que le damos a la tecnología, en el caso de las animaciones, cómo el cuerpo va a funcionar, y al mismo tiempo cómo podemos mantener el control artístico. Pero bueno, voy a dar un poquito más de información en unos minutos. Por ejemplo, en este caso, para darles una idea, esto obviamente es real, podría hacerles el chiste de que es un videojuego y que ya llegamos a la calidad real, pero de hecho es una promoción, un video de parkour de Assassin's Creed. Como pueden ver, está hecho en París, y vemos los personajes, era para Assassin's Creed Unity. Si ven estos especialistas en el parkour, las cosas que hacen, y los comparamos con un videojuego, es impresionante los detalles. O sea, el cuerpo, que es una fascinación cómo funciona para autoestabilizarse, para controlar su peso. Hay detalles en cada uno de los movimientos que son muy difíciles podríamos decir, muy difíciles a establecer en reglas lineales para poder utilizarlos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer exactamente lo mismo que estamos viendo en un videojuego y que podemos controlar a los personajes, la cantidad de combinaciones de flechas para todos los tipos de superficie, porque, por ejemplo, ahora estamos saltando, bárbaro, pero no sé si vieron cuando saltó el personaje, al mismo tiempo abrió las piernas, un poco para estabilizarse, que es distinto a lo que hizo antes, que justamente de otra forma quedaron las piernas un poco más justas. Todo ese tipo de pequeños ajustes es muy difícil establecer de reglas únicas y de variaciones, porque dice, bueno, quiero dar un poco, y eso lo hacemos mucho en los videojuegos, decir, bueno, pero hagamos que los personajes salten igual todo el tiempo, vamos unas 5 o 6 versiones, pero esas 5 o 6 versiones son utilizadas a partir de la animación que estuvo hecha, pero no tienen tanto concepto físico de realmente lo que el cuerpo tiene que hacer. Y es ahí, en ese momento, donde los sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a agregar la inteligencia que le falta al personaje para poder compensar y para poder ejecutar
justamente el movimiento que estamos esperando que ejecute de forma lógica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un sistema de gestión de animaciones basado en la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina? Mismo si el nombre es largo y parece complicado, les diría que conceptualmente no es difícil de entender lo que se hace. Y es interesante porque en la pantalla ven un poco la súper linda imagen del PowerPoint que hicieron en Image Campus y ven un poco esa nube con puntos. Bueno, vamos a ver que dentro de unos minutos una nube y de puntos es básicamente lo que es el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial. La tecnología que se comenzó a desarrollar justamente en Ubisoft y que actualmente varias producciones y varias compañías de videojuegos están utilizando se llama Motion Matching. O sea, en inglés podríamos decir un poco encontrar la buena acción, encontrar la buena acción de movimiento, podríamos decir, o la buena forma de moverse, podríamos decir. De hecho, de la forma en la que funciona y cómo comenzamos, ¿sí? Si podemos ver aquí en foro, les voy a dar un caso. Este es, como les decía, es un juego que tuve la suerte de participar. Vamos a ver que las animaciones, si bien la calidad todavía no está al top, que es lo que tenemos que llegar, tiene una característica, que es la forma un poco que la animación se adapta. Para los que conocen la animación, vamos a decir un poco que la animación es un poco más orgánica. Vamos a poder sentir que el personaje se mueve y no hay tantos saltos, podríamos decir, en las transiciones. Porque de hecho, y eso es lo gracioso, si bien tenemos muchas más transiciones, ¿se recuerdan esas transiciones de las líneas? Si tenemos más transiciones, la diferencia es que va a ser el aprendizaje de la máquina que va a decirnos cuál es la próxima pose que tenemos que utilizar. Es ahí que trato de repetirme un poco para darles un poco la parte central de este concepto de utilizar sistemas de aprendizaje de máquina en la animación. Como yo les decía, en el otro sistema tenemos más un poco este sistema de legos, de bloques y de módulos que vamos a ir cambiando de un módulo al otro. O sea que las animaciones fueron creadas por el animador en un módulo y se van a mezclar con otra animación hecha por un animador en otro módulo. En esta nueva tecnología, en esta forma de funcionar, ya no hay tanto animaciones cortas, no hay módulos, ya no hay más módulos, sino que hablamos más de un universo de movimientos. Llenamos una especie de nube de datos con las animaciones y todas las poses, y es un poco la forma de aprender del sistema que va a decir a cada frame, podríamos decir a cada instante, cuál es la mejor pose que funciona para lo que tenemos que hacer, para la acción que tenemos que realizar. Por ejemplo, como pueden ver en este video, acá tenemos un actor real, que lo único que está haciendo es corriendo como si estuviera enloquecido, podríamos decir. Está haciendo un montón de movimientos uno después del otro, en la misma secuencia. ¿Ven? Frena, salta, y es más, podríamos haber mismo capturado estos actores de movimiento que vieron antes en París saltando y haciendo parkour. Los podríamos haber grabado con sistemas de captura de movimiento, por supuesto. Y toda esa información en 3D, porque sigue siendo animación en 3D, sigue siendo un esqueleto de un personaje, como si tuviéramos esta marioneta que vamos a leer para después integrarla en una base de conocimientos, podríamos decir. Todos esos movimientos, lo que hace el sistema de aprendizaje es decir, bueno, analiza estos datos y comenzá a interpretar un poco qué es lo que pasa, qué movimiento hacemos en qué situación. Y de hecho establece un poco un catálogo de poses. Un catálogo de poses. ¿Se acuerda? Imagínense, como yo les decía, cuando algo que sería imposible para el ser humano de acordarse de todas las poses, cada una de las posturas de este personaje o este actor que está corriendo. ¿Cómo hacemos para poder acordarse todo eso en tiempo real? Porque eso es lo impresionante, en un videojuego pasa en tiempo real. Y que el sistema puede decir, bueno, cuando estás queriéndote ir a tal punto, necesitas esta pose. Irla a buscar en su base de conocimientos y ponerla. Y después decir, bueno, ahora te puse esta pose, ¿cuál es la próxima que sigue?
Y lo que es interesante con este concepto, y eso es un poco el aprendizaje de la máquina que lo hace, es que generalmente tiene secuencias, ¿no? Porque no es que dice, bueno, ahora tengo esta pose de acá y ahora tengo una otra pose en el otro lado de la nube, podríamos decir, de datos. Algo que es muy interesante es que el sistema aprendiendo dice, bueno, tengo por ejemplo capaz estos 10, 5 frames o 6 frames que hacen una pequeña acción. Todos esos los mete juntos y dice, bueno, ahí ya está, ya puedo doblar a la izquierda, por ejemplo, en vez de decir, tengo que cambiar de la animación o del módulo que caminaba derecho al módulo que giraba a la derecha. En vez de decir, tengo que hacer una mezcla y hacer una interpolación para desplazarme, lo que termina diciendo es, bueno, dame todas las poses intermediarias. En animación le llamamos a esas poses los in-between. Todas las poses intermediarias que van a ser muchísimo más precisas que la interpolación, podríamos decir, a ver, con una aceleración o lineal en el peor de los casos. En ese sentido, una vez que la base está toda registrada, que capturamos ese personaje, lo que logramos, lo que se tiene es una descomposición de datos, de movimientos y aprendizaje, que termina siendo como una especie de nube de puntos. Y de hecho, el sistema, en el caso por lo menos del cuerpo, lo que termina haciendo es teniendo todos los datos de la mecánica del cuerpo. En cierta forma aprende, pero obviamente aprende de lo que le dimos. No puede generar absolutamente nada nuevo. O sea, es algo que a veces uno, esta visión de la inteligencia artificial un poco que puede, obviamente tiene aplicaciones que podríamos ir más lejos, pero por lo menos en el movimiento, lo que tenemos es nuestro universo de movimientos, como ustedes vieron, ese actor que corría y hacía un montón de acciones en la sala de captura de movimiento, y después lo único que va a hacer es interpretar esa información, ¿sí? Y utilizarla a medida que la necesita. Solo como comentario, es muy interesante porque en Ubisoft tenemos un departamento específico que se llama La Forge. La Forge es un departamento de justamente búsqueda y desarrollo, más de desarrollo justamente, y de investigación al interior de Ubisoft, y trabajamos muchísimo con las universidades. Y por ejemplo, no es raro, toda la parte de motion matching, esto mismo que estamos haciendo para poder justamente animar nuestros personajes para que sean reales en un videojuego, están muy ligados a lo que es la robótica. O sea que trabajamos muchísimo, como por ejemplo con la Universidad McGill en Montreal, donde los mismos aprendizajes que utilizamos para nuestros personajes animados, que estamos utilizando para nuestros personajes animados, son elementos que podemos utilizar también para, por ejemplo, un robot, como ya probablemente han visto en vídeos de internet. En ese sentido, ¿por qué es interesante? Porque también el robot tiene que tomar decisiones en tiempo real, y cuando, por ejemplo, lo empujamos o pasa algo que afecta su desplazamiento, el robot tiene que ir a buscar la pose que es más lógica para no caerse. Entonces también va a ser lo mismo, va a ir a buscar en su librería justamente qué es lo que necesita para poder mantenerse en equilibrio. Les muestro un poco estos más actuales, ya más recientes, un poco los distintos desarrollos que se hicieron en la Forge, justamente. Y como podrán ver, es impresionante por los cuadrúpedos. Si por los humanos vemos ya una calidad muy interesante, en los cuadrúpedos es muchísimo lo que se ve la diferencia. Voy a revenir un poco atrás. Si ven, es tan orgánico, perdón, vamos a ir. Si miran, por ejemplo, el perro más amarillo, podríamos decir, tiene un realismo muy interesante. En ese sentido, si, por ejemplo, acá hay otro ejemplo de cómo se adapta a los cambios, porque eso es lo que es interesante. Tenemos un rango de posibilidades mucho más grande, muchísimo más grande, en el sentido que cada vez que lo interrumpimos, imagínense que en animación, para tener un buen sistema de animación que funcione, tenemos que tener un range of movement que cubre todas las situaciones. Añadir range of movement, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener todas las posibilidades de movimiento, para que cualquier cosa que pase, el personaje sepa qué hacer. En ese sentido, imagínense en el gráfico como yo les hablaba antes, el blend tree complicadísimo que sería si tuviéramos que poder hacerlo todo lo que estamos haciendo, lo que estoy mostrando, cada pequeño cambio en un gráfico de animación.
Buenísimo por el cuerpo, pero bueno, en los minutos que me quedan, porque me tengo que apurar, es un poco, para los que me conocen, que me gusta mucho hablar un montón, 40 minutos tengo que apurarme a pasarles todo lo que tengo ganas de compartir con ustedes. Si hablamos del cuerpo, ya hablamos un poco de lo que es la parte más motion matching o el aprendizaje por inteligencia artificial. Pero algo que en este momento realmente está creciendo muchísimo, hay muchísimos esfuerzos para llegar a la calidad máxima, es todo lo que referente a la animación facial, a todo lo que es la cara y los personajes que hablan. Y es normal porque si hay algo que nuestro cerebro conoce, es una cara. Primer elemento que vemos cuando nacemos es la cara de nuestra madre y automáticamente tenemos una identificación con una persona y o sea, nuestros amigos, la familia, la forma de identificarnos es nuestra cara. Y cuando hablamos, nuestros estados de ánimo. Con lo que hay un elemento bastante fuerte en lograr que los videojuegos y también los sistemas de hoy en día puedan ofrecer un realismo en las animaciones faciales igual justamente a lo que nuestro cerebro espera. En este sentido quería compartir con ustedes un módulo que se llama MFA, es open source. De hecho lo único que hace es hacer una extracción fonética a partir del texto. ¿Qué es una extracción fonética? Simplemente le damos un texto escrito y te va a decir todos los fonemas. Los fonemas son todos de hecho los sonidos que necesitamos para poder hablar y para poder comunicar la frase que está analizando. Con esta extracción fonética dice, bueno, justamente los fonemas, todas las sílabas también van a estar analizadas y va a utilizar un audio, además del texto, para saber en qué momento el fonema o el sonido de la voz tiene que estar sincronizado. ¿Sí? Con lo que es un sistema que, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en Assassin's Creed Odyssey. I don't have to tell you anything. I don't know you. Well, I know you. It doesn't matter. There's more important things to argue about. You're right. Like that stunt you pulled with the artifact. It got my attention, if that's what you wanted. En ese sentido, lo que hicimos en Odyssey, la tecnología a partir de este texto, porque lo que tiene de interesante esta tecnología es que ningún animador animó las caras de estos personajes. Todos estos personajes, Alexio y Cassandra, están animados simplemente con un sistema procedural, a partir de un texto y a partir de un audio. El análisis que se hizo con MFA, este sistema open source que podemos utilizar, es accesible a todos. Y a partir de este sistema lo que se hace es gestionar, podríamos decir, esta información para poder agregar, por ejemplo, las emociones. Para darles una idea, nuestros escritores, cuando los escritores están escribiendo la historia, al mismo tiempo dicen, en esta frase el personaje está contento, en esta frase este personaje está triste, en esta frase el personaje está enojado. Y utilizamos esa información justamente para dar las expresiones emocionales del personaje. El resultado es que, bueno, en Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo, tenemos casi 80 horas de diálogos, 80 horas, es impresionante, de diálogos en donde los personajes hablan por ellos mismos. Y no hubo un animador que tuvo que hacer todo ese trabajo. Este sistema, que es procedural y es muy interesante, no tiene una gran intervención de la inteligencia artificial. No tiene una gran intervención de lo que es el aprendizaje de máquina. De hecho, lo que hacemos es, tomamos toda la información de los fonemas y en unos gráficos de lógica, como si fueran los blueprints de Unreal, de hecho, vamos a estar diciendo, bueno, si tenemos este fonema con este fonema, decir tal frase, hacer tal show, tal combinación. En ese sentido es complicado igual al mismo ritmo, al mismo sentido que, como ya les mostraba antes, con el sistema de Blend Tree de las animaciones del cuerpo. Quiere decir que hay una complejidad muy grande y es donde ahí vemos que la calidad las animaciones son realmente muy buenas por ser procedurales, son excelentes, pero al mismo tiempo hay una complejidad muy grande en el trabajo y hace que los sistemas muy complejos en cierta forma toquen techo, podríamos decir, llegan a un punto donde no podemos ir más lejos
complicados, porque es tan complicado que mismo la gente que va a los animadores o los tech artists, que los llamamos nosotros, van a querer trabajar en esos gráficos, en esos blueprints, son tan complicados que termina por ser muy difíciles de mejorar. Es ahí donde aparecen nuevas herramientas y nuevas útiles. Y en ese sentido, tengo ganas de presentarles una herramienta que estuve probando, estuve utilizando en los últimos meses. Es una herramienta muy interesante, es algo que investigué por mí mismo y que me parece interesante porque es una aplicación que puede estar disponible por todos. Es una aplicación que pertenece al universo Omniverse de NVIDIA. Es una aplicación, en principio la pueden utilizar, es gratuita, pero por el contrario necesitan tener una RTX 3065, creo, para poder utilizarla, con lo que bueno, hay que tener una tableta gráfica, una carta gráfica muy cara y que no todo el mundo tiene, pero por el mismo tiempo no se lo quería mostrar, quería compartir con ustedes un poco esta tecnología, porque hace una diferencia y muestra un poco hacia dónde la tecnología se está yendo. Y es bastante interesante porque lo que hizo la gente de NVIDIA, básicamente tomaron un personaje, un actor real, una persona real, que fue escaneada en 3D. Y al mismo tiempo que la escaneaban en 3D, fueron agregando la información de cuándo decía algo que estaba contento, cuándo decía algo que estaba triste. O sea que hicieron lo que se llama, nosotros en animación decimos, hicieron todo lo que es el CAD-D. Sí, es la cuarta dimensión, podríamos decir. De hecho, ¿qué es el CAD-D? Grabaron un poco, cuando hablamos de 3D, obviamente es la cabeza con toda la superficie, podríamos decir, esta cabeza. Puede incluir también, por supuesto, el rig, pero generalmente podemos hablar simplemente de la cabeza 3D, el mesh, podríamos decir, la malla. Cuando hablamos de 4D, estamos hablando de todo el rango de movimiento de esa cara. O sea que lo que hicieron fueron grabar en un escanearon en 3D directamente, o sea que tienen todos los mesh, no solamente de la cara neutra del personaje, sino que tienen todos los mesh de todas las diferentes posibilidades de este actor, como riendo, llorando, gritando, y al mismo tiempo diciendo frases, explicando frases. El resultado de este sistema, lo podemos encontrar en una aplicación que se llama Audio to Face. Spartan rises as soon as they have fallen. La gran diferencia con lo que un poco les contaba yo antes es que Audio to Face, como el nombre lo dice, audio para ir a la cara, podríamos decir, reconoce el sonido. Solamente con el sonido es capaz de animar la cara y poder crear un poco estas animaciones faciales, como lo acaban de ver. Lo único que hice en la aplicación fue abrir el audio, lo puse y puse play. Lo puse y me muestra ya automáticamente este tipo de calidad. Rises as soon as they have fallen. Y lo interesante que esto, lo que hace el sistema, y es el sistema de aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial, en cierta forma, los algoritmos que tiene esta aplicación, van a identificar el audio, lo van a leer, van a poder hacer la extracción fonética, pero esta vez a partir del audio, no del texto, como el del escrito, podríamos decir, como hace MFA. Y en ese sentido ya el sonido es mucho más interesante, porque imagínense que el texto, y eso es algo de los que hacen animación y los que ya hicieron animación lip sync lo conocen muy bien, cuando tenemos un texto y tenemos todos los fonemas de una frase, no podemos animar todos los fonemas de la frase, porque de hecho no tendríamos el tiempo. Hay muchos vínculos que se hacen entre los diferentes fonemas para que la frase pueda ser fluida. En ese sentido, el gran trabajo que hay que hacer con MFA es que tenemos que hacer la extracción fonética y después simplificar todo para que pueda ser dicho por un personaje, puede ser dicho por una persona. Cuando trabajamos con el sonido ya nos da la clave, un poco los sonidos fuertes. Por ejemplo, podemos saber que las vocales y las consonantes las podemos separar y saber qué es lo que tenemos que hacer con la boca en ciertas vocales, en ciertas consonantes. Y no es necesario tener como que limpiar un poco de data de más, porque el texto es demasiado data. El sonido me da un poco más algo preciso de lo que realmente vamos a poder mover en nuestra boca.
boca. Entonces es algo que es muy interesante porque a partir de esos sonidos la gente de NVIDIA nos ofrece esta posibilidad justamente de poder hacer vínculos entre sonido, fonema y una posición de la cara, y una posición específica de la cara. Pero algo que me parece más todavía interesante, o sea, están recién empezando los resultados, no son, porque de hecho el aviso es una versión beta, según la gente de NVIDIA, algo que están avanzando y me pareció muy interesante compartirlos con ustedes porque es algo muy difícil, les advierto que no creo que lleguen a un resultado perfecto, pero es bastante interesante, es poder detectar las emociones de la voz y poderlas transferir a la animación, transferirlas al personaje. Repito, nosotros por ejemplo, en el caso de Odyssey, cuando ustedes vieron a Alexandra y Alexios, eran los escritores que agregaban, en esta frase yo estoy contento, en esta frase yo estoy triste, en esta frase estoy enojado. Lo que les estoy contando ahora es que los algoritmos de aprendizaje están logrando, en cierta forma, poder decir, bueno, al mismo tiempo que generaban el scan de la persona, del actor, estaban generando el 4D, podríamos decir, la información de todo cómo se puede mover. Lo que hicieron la gente de NVIDIA es grabar frases. Este actor decía frases, hablaba frases, hablaba, o sea, las leía en voz alta. Y el sistema estaba, al mismo tiempo que las leía la misma frase estando contento, la misma frase estando triste, la misma frase estando enojado, la misma frase estando preocupado. Entonces le agregaron al sistema de aprendizaje, no solamente lo que dice, no solamente los fonemas, sino también el estado y la emoción de la voz del personaje. El resultado, A Spartan rises as soon as they have fallen. como pueden ver, hay toda una parte de la aplicación, como pueden ver, Emotion, Neutral, Amazement, Anger, tienen todas las emociones de un costado y es muy interesante cómo el sistema detecta lo mejor que puede, hay ciertos parámetros a tocar, pero en cierta forma bastante rápidamente, por lo menos detecta algunas emociones y dice el porcentaje de las emociones durante el tiempo que estamos hablando, o sea que es algo un poco, de hecho, un poco también interesante. En nuestro caso, cuando los escritores dicen, por ejemplo, estoy enojado, está enojado por toda la frase, pero si por ejemplo en una parte de la frase deja de estar enojado y vuelve a estar enojado después, tenemos que ir a hacer un ajuste manual en cierta forma. En esta versión un poco de la solución, que vuelvo a insistir, es una primera versión, es una primera iteración, pero me parece que vale la pena mirar y comprender un poco hacia dónde nos vamos. Es muy interesante cómo lograron los ingenieros de NVIDIA crear los algoritmos y el aprendizaje para que el sistema pueda comprender lo que el actor hizo, relacionarlo con las emociones, relacionarlos con los fonemas y dar un resultado después con nuevas frases que son completamente diferentes. Así que bueno, ese es un tema a seguir. Fue realmente un gusto poder presentarles esto. Me pasé un poco del tiempo, espero que nadie esté enojado. Muchas gracias.